¿Cómo está? Inicia temas del día. Vamos rapidito a revisar nuestra pregunta en Twitter para que participen. Aquí la vemos. En Chile reprimen protestas pacíficas contra las pinochetistas, administradoras de fondos de pensiones. En Argentina reprimen protestas pacíficas contra los recortes presupuestarios que se debaten para 2019. Dos países, una misma escena. ¿Por qué? Opine. Y así es, con represión respondieron algunos gobiernos neoliberales de América Latina ante el descontento de sus ciudadanos por las políticas que desarrollan. Por una parte, en Chile piden la reforma de los fondos de pensión, mientras que en Argentina rechazan el proyecto de presupuesto para el próximo año. ¿Cómo se han desarrollado ambas manifestaciones? ¿En qué devinieron? Vimos entonces el tuit, se lo vamos a contar también en nuestro primer tema del día. Y estamos luchando por algo que es fundamental, que es tener un sistema de pensiones digno. Hoy en día más del 80% de la gente está recibiendo pensiones de miseria, que ni siquiera alcanzan para un sueldo básico, mínimo, salario. Y por lo tanto estamos llevando la vejez de los chilenos a una pobreza extrema. Por eso estamos exigiendo un sistema de pensiones alternativo, distinto, que se base en la lógica de la solidaridad, del reparto y no en la lógica del negocio. Vemos entonces que en Chile las movilizaciones fueron convocadas por la Coordinadora Nacional No Más AFP. Tuvo entre sus objetivos exigir un cambio en el sistema de pensiones creado e impuesto desde la dictadura de Augusto Pinochet. Los manifestantes también se desplegaron por las principales ciudades del país hasta las plazas o avenidas de mayor importancia, como la Alameda, en el centro de la ciudad de Santiago. A pesar de ser una marcha pacífica, la jornada de protesta estuvo marcada por la represión policial, además de diversas detenciones a varios dirigentes. Tiare Valenzuela nos tiene pormenores de lo sucedido. Tiare, cuéntanos más. Así es, un día de movilizaciones en Chile con respecto a decirle no a las AFP. Este sistema de previsión vigente en el país, impuesto en dictadura y que utiliza los ahorros de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país como cúmulo de inversión para la banca en los mercados internacionales. Es cuando le estaban diciendo no a este sistema, cuando tomaron detenido justamente al vocero del movimiento No Más AFP en el país, lo metieron adentro de una patrulla de carabineros y según informaciones relatadas por él mismo a través de su celular, lo han dado vuelta por toda la ciudad de Santiago y en estos momentos se encuentra en un consultorio en la periferia de la capital constatando lesiones luego de su detención. En este marco se ha realizado esta manifestación que ha estado con la represión, por supuesto, de efectivos policiales y también con diferentes puntos de manifestación a lo largo y ancho de nuestro país. Recordemos que estas movilizaciones se dan justamente cuando el presidente Sebastián Piñera espera consolidar esta semana su reforma al plan vigente de previsiones en nuestro país. Una reforma que agudizaría más el sistema de capitalización individual. ¿Por qué? Porque elevaría los impuestos en casi un 40% de los trabajadores y trabajadoras del país para las pensiones y para aquellos trabajadores que trabajan con boletas de honorario, es decir, que no tienen contrato, van a tener que obligatoriamente imponer un 18% del total de su salario. Un aumento de los impuestos que no se traduce en un aumento de las pensiones. Es por eso que se llamó a manifestar. Estos trabajadores y trabajadoras esperan que el Ejecutivo se abra a conversar con ellos y que se plantee un sistema de reparto, un sistema solidario donde tanto las empresas, los trabajadores como el Estado pongan un porcentaje de dinero para otorgarle finalmente pensiones dignas a los ciudadanos del país. Recordemos que en Chile, más o menos, casi el 60% de los ciudadanos recibe pensiones más bajas que un salario mínimo, lo que lo hace tener en niveles de miseria a estos ancianos que en su mayoría tienen que seguir trabajando para poder llevar una vida digna, para pagar sus arriendos, para pagar sus medicamentos, para pagar su salud y, por supuesto, para poder vivir, o mejor dicho, sobrevivir dentro de un sistema que les cobra todo. Es por eso que se ha manifestado el país. Nosotros seguiremos al tanto de esta movilización que es desde la mañana hasta las últimas horas de la noche en Chile y por supuesto informándoles sobre todos estos pormenores y también atentos a lo que pasará con el vocero de este movimiento No Más AFP, que en estos momentos se encuentra constatando lesiones después de su detención, compañeros. Muchas gracias, Tiara. Y como le contamos al inicio, Argentina también
tuvo represión policial este miércoles. Las fuerzas de seguridad arremetieron contra quienes se encontraban en las inmediaciones del Congreso, rechazando el proyecto de presupuesto que se debate al interior de ese órgano legislativo para 2019. Ahí vemos las imágenes con balas de goma, gases lacrimógenos y otras formas de represión. Fueron atacados los manifestantes que se mantenían en las adyacencias del Congreso de la Nación desde tempranas horas. Protestaban de manera pacífica contra lo que consideran es un plan de ajuste impulsado por el gobierno de Mauricio Macri. El gremio docente, uno de los más afectados con la propuesta de recorte presupuestario tras lo acordado entre el Ejecutivo y el FMI, se mantiene en huelga. Es Edgardo Esteban quien nos tiene las precisiones de último momento. Te saludo, Edgardo. Cuéntanos más, por favor. Sí, Rey, te saludamos a toda la audiencia de Telesur y realmente fue salvaje la represión por parte de los efectivos de seguridad a los manifestantes que estaban de forma pacífica aquí en las afueras del Congreso de la Nación mientras se debatía, como bien decías, el proyecto de ley del presupuesto nacional para el año 2019. Este presupuesto acordado con el Fondo Monetario Internacional, que significa más recesión, un ajuste que va a afectar directamente a los sectores más vulnerables, a los trabajadores, a los empleados estatales, a los docentes. Y desde esa perspectiva, esta movilización que era multitudinaria, 8 cuadras de manifestantes a lo largo de esta Avenida de Mayo, empezó a ser reprimido por los efectivos de seguridad de forma muy violenta. Primero con gases lacrimógenos a lo largo de esta Avenida de Mayo, en donde fue, por ejemplo, herido nuestro propio compañero de trabajos, Lucas de Pozfay, con una bala de goma, de efectivos de seguridad que fueron por las calles laterales a la Avenida de Mayo. Y acá nos demuestran un poco los elementos con los cuales arrojaban los efectivos de seguridad. Y bueno, lastimándolo en la mano en este caso. Pero lo cierto es que la represión fue desbordando a lo largo de 8 cuadras de esta Avenida de Mayo hasta la intersección con la 9 de julio. 31 detenidos, 2 heridos de consideración, y desde esa perspectiva realmente todavía no se ha justificado los motivos concretos más allá de estas protestas y de algunas agresiones que se veían en los alrededores del Congreso Nacional. Realmente está vallado el Congreso Nacional en las afueras, hay numerosos efectivos de seguridad marcando justamente esta represión constante a la protesta social mientras se debate este proyecto de ley en la Cámara Baja. Se estima que recién a las 7 de la mañana va a ser votado en función de los distintos oradores que ya se han anotado, pero marcando también que puede ser aprobada esta media sanción de ley que después tiene que pasar a la Cámara de Senadores en 3 semanas nuevamente debatirse, y los objetivos del gobierno Mauricio Macri, en primer lugar, aprobar esta ley antes del viernes, cuando se anuncie el acuerdo por 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, ratificando justamente esta política de ajuste, y después, antes de la cumbre del G20 que se va a realizar aquí en la capital de Argentina entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, y quiere tener esa ley para demostrar esta política a partir de sus medidas neoliberales, este ajuste severo que en algunos casos realmente va a afectar directamente a los trabajadores. Hay recortes hasta del 78-85% en algunos sectores de lo que significa los distintos ministerios, en lo que es el trabajo público, en lo que es el sector público, y de esa perspectiva realmente la economía, con una inflación que va a superar este año el 45%, y ya anticipándose que en el propio presupuesto se habla de un 23 a un 35%, la inflación para el año que viene marca justamente esta política de ajuste que se vive a diario y que de alguna forma se compensa con esta represión salvaje que hay para lo que es la protesta social y que se vivió en esta tarde de hoy aquí en las afueras del Congreso Nacional, Rey. Y me voy a quedar con ese adjetivo que acabas de pronunciar, que acabas de reiterar, Edgardo, salvaje. Para las personas que se acaban de conectar con Telesur a esta hora, ¿cuál es el saldo de los detenidos? Reiteramos, hasta el momento 31 detenidos a varias cuadras, hace 25 cuadras de acá del Congreso de la Nación fueron detenidos porque fueron perseguidos las movilizaciones que había de las distintas agrupaciones de movimientos sociales, de lo que tiene que ver con los trabajadores, con los sindicatos que estaban aquí y que fueron realmente perseguidos por los efectivos de seguridad y por las motos con balas de goma y con estos cartuchos que vemos acá en mi poder. Y hay 2 heridos. Realmente una situación que puede
generarse después, es decir, en lo que significa este debate que va a terminar y que va a durar durante toda la madrugada, recordemos en hora de la mañana va a terminar, porque los manifestantes se están acercando nuevamente a protestar y a repudiar este proyecto de ley del presupuesto 2019, que es el condicionamiento que está teniendo el Fondo Monetario Internacional para, de alguna forma, acompañar las políticas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri. Edgardo, te agradezco infinitamente esta información pormenorizada y de último minuto. Hasta muy pronto, un abrazo. Edgardo Esteban, directamente desde las adyacencias del Congreso de la Nación en la Argentina. Y para entender el porqué de estas movilizaciones en ese país es necesario revisar qué han acordado el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. El FMI se comprometió a darle a la Argentina 50.000 millones de dólares en total como préstamo. A cambio se espera la reducción del gasto social, reducción del financiamiento a empresas estatales, una suba del precio de los servicios. 15.000 millones de dólares son los que el FMI ha desembolsado de manera inmediata al gobierno argentino con la condición de cumplir metas fiscales, que son las que ya hemos mencionado. Se añade la privatización de empresas estatales. El segundo desembolso por parte de esta institución sería de 3.000 millones de dólares. Las condiciones puestas por el FMI para ser cumplidas serían la reducción de la tasa de inflación, que no ha ocurrido, sino que muy por el contrario ha aumentado, y reducir el déficit fiscal, lo que supone más ajuste. Entonces, esta sería nuestra pregunta del día. En Chile reprimen protestas pacíficas contra las pinochetistas administradoras de fondos de pensiones. En Argentina reprimen protestas pacíficas contra los recortes presupuestarios que se debaten para 2019. Dos países, una misma escena. ¿Por qué? Opine. Nuestra imagen del día nos va a llevar a China, donde se abrió al tráfico el puente más largo del mundo. El proyecto, a prueba de terremotos y tifones, es catalogado por la prensa internacional como un alarde de ingeniería. Solo un ejemplo de grandeza. Para permitir el paso del intenso tráfico marítimo en la zona y evitar interrupciones por las fuertes y frecuentes tormentas tropicales, parte de la obra se ha sumergido. El tramo central lo compone un túnel de 6,7 kilómetros bajo el mar, conectado con el resto del trayecto a través de dos islas artificiales. ¿Qué dirán los rusos del también colosal puente que une al país euroasiático y Crimea, catalogado como la obra del siglo? Bueno, pues con esta imagen artística de líneas y arcos arquitectónicos en perfecta perspectiva, le invito a que continúe con nuestra emisión de Temas del Día. Ahora le hablamos de otros temas que también son noticia. Esta jornada revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Ahí vemos a Karina Cartagena sobre artefacto explosivo enviado a CNN. Autoridades de Nueva York dicen que se trató de un acto para intimidar. Continúa investigación sobre este caso y sobre paquetes sospechosos enviados a los Clinton y Obama. Vamos a escuchar a Karina. Saludos desde Nueva York. Nos encontramos frente al edificio de Time Warner Center, desalojado esta mañana tras las autoridades encontrar un paquete sospechoso que iba dirigido a la cadena de noticias CNN, que tiene aquí su oficina. Según lo que han indicado las autoridades, el paquete enviado a CNN estaba dirigido a John Brennan, quien era el exdirector de la CIA y quien es un severo crítico del presidente Donald Trump. Las autoridades también informaron el día de hoy que fue encontrado un paquete sospechoso en la casa de los Clinton, que se encuentra localizada en Chapagua, en Westchester, acá en el estado de Nueva York. También se dio a conocer que el FBI interceptó otro paquete similar enviado al expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Este paquete enviado a los Obama se encontró
encontró en Washington, D.C. En una rueda de prensa, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, así como también el gobernador Andrew Cuomo, llamaron a la calma y señalaron que se trató de un acto con el fin de intimidar y pidieron a la ciudadanía a continuar con su rutina diaria. Es importante también mencionar que estos incidentes ocurren a pocos días de las elecciones de medio término en los Estados Unidos y las investigaciones sobre estos incidentes ocurridos el día de hoy acá en Nueva York continúan. La policía ha pedido a la gente a que no se acerque al área de Time Warner Center, que se encuentra en el sector de Columbus Circle, cerca del Central Park. Ese es nuestro tema en desarrollo y es Eduardo Martínez quien nos da la actualización. Te saludo, Eduardo. ¿Dónde permaneces? ¿Qué ocurre? ¿Qué tal, Rey? Un gusto saludarte. Nosotros nos encontramos en Mapastepec, donde ya la caravana migrante llegó pasado el mediodía. Recordemos que ellos salieron desde del municipio de Huixtla cuando eran las 3:30 de la tarde algunos, después fueron saliendo a las 4 y así los contingentes hasta las 5 de la mañana para aprovechar que no hay este rayo del sol. Rey, puedo decirte que yo que he estado aquí media hora a la espera de poder hacer este enlace con ustedes, he tenido que soportar este inclemente rayo del sol y no puedo decirte y describirte lo que ellos están pasando cuando van caminando sobre esa autopista 200, la Panamericana, desde un municipio a otro. Para llegar aquí tuvieron que caminar cerca de 62 kilómetros y la situación realmente se ha puesto complicada porque hay mujeres, hay niños, hay bebés que están siendo ahora mismo atendidos en los puestos que han sido colocados por el municipio para darles atención médica, también alimentación y también ayuda psicológica. Por otro lado, Rey, puedo informarte que la Secretaría de Gobernación ha señalado que 110 hondureños han desistido de solicitar su refugio en este país, en este territorio mexicano, y han preferido ser retornados a su país. Así la situación, Rey, nosotros nos mantendremos al pendiente y recorriendo esta caravana con los migrantes, la mayoría procedentes desde Honduras. Muy agradecido, Eduardo, por tu informe. Hasta muy pronto. Eduardo Martínez nos reporta sobre el desarrollo de esta caravana migrante por Centroamérica. Revisamos pregunta Twitter y revisamos también respuestas. Aquí estaba la pregunta. En Chile reprimen protestas pacíficas contra las pinochetistas administradoras de fondos de pensiones. En Argentina reprimen protestas pacíficas contra los recortes presupuestarios que se debaten para 2019. Dos países, una misma escena. ¿Por qué? Vamos a revisar respuestas. Salvatore dice, ambos países han sufrido las consecuencias de las imposiciones de programas políticos neoliberales en detrimento de su propia población. La escena no solo se repite, sino que se repite la historia y los pueblos siguen luchando contra su desposeimiento y sometimiento. ¿Qué dice ahí? Dice la figura y el otro le dice ahí, dice peligro, FMI. Vamos con la otra respuesta. La tiene Esther. El resultado de la doble moral tiene efecto boomerang. Todo lo que das regresa. Defendemos la dignidad de nuestros pueblos ante las injusticias sociales por parte de seres ambiciosos e imperialistas. Muchísimas gracias. Cierra así temas del día por hoy. Gracias a usted también por haber estado con nosotros.